ahora que tengo pues en tiempo continuado, voy a hacer un estudio y me gustaría que comenzáramos a estudiar el Nuevo Testamento. En primer lugar, quiero que aprendamos de Romanos. ¿Por qué Romanos? Pues Romanos es una de las cartas que tiene más contenido doctrinal de todo el Nuevo Testamento. Y creo que es un tiempo bonito para que podamos aprender bastante de la palabra y para que nos enamoremos de Romanos, lo llevemos para nuestras casas, lo leamos durante la semana, vayamos teniendo, no sé si hay alguna duda, pues la podemos presentar y la podemos hablar todos juntos. Y hoy quiero que sea como una especie de introducción a la epístola de los romanos. Y he pensado qué mejor introducción que recordar un poquito acerca del autor, ¿no? Yo sé que hace algunas semanas Alba estuvo compartiendo acerca del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo es el autor de la carta a los romanos. Cuando entremos ya en materia en Romanos, pues ya nos vamos a dar cuenta que él mismo firma su carta y que queda, a pesar de que hay algunos libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, donde hay discrepancias en cuanto a la autoría de los libros y de las cartas, pues en este caso, en la carta a los Romanos, Pablo la firma. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, empieza a firmar. Entonces hay poco margen de error en ese aspecto, ¿no? Y hoy vamos a estudiar un poquito, recordar acerca de la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿Qué hizo Pablo? No muy profundamente, pero sí recordarlo para que ya tengamos una especie de introducción para la carta que vamos a comenzar a estudiar la próxima semana, Dios mediante, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen, creo que en alguna ocasión he comentado de él. Es un autor que se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins es un autor, es un biólogo y es un zoólogo y tiene varios libros escritos. Bueno, una de las facetas más conocidas de él es que es un ateo muy famoso, ¿no? Sí, es un ateo muy famoso. Dice que uno de los libros que escribió se llama El espejismo de Dios. Este señor es muy curioso porque él se ha propuesto en su vida como que a través de su literatura, más que todo a través de lo que escribe y las charlas y las conferencias que él da, ¿no? Se ha propuesto como erradicar a Dios del pensamiento, de la enseñanza, a los niños y a las personas, pues, y ha dicho cosas terribles, ¿no? Entre otras cosas, recuerdo siempre una cita que él apoya donde dice, cuando una persona tiene un problema mental o algo así, le llaman locura, pero cuando muchas personas tienen problemas mentales, le llaman religión. Entonces, ese es el tipo de cosas que él hace. Él incluso, de su propio dinero y de su fundación y de sus cosas, pagó un tiempo una publicidad para que en los autobuses de Londres, autobuses que a veces pone Vodafone y Yastel y la publicidad y la cosa, bueno, la publicidad era Dios no existe, deja de preocuparte, ¿no? Y así pues iban imagínate, esa es digamos como su cruzada, ¿no? ¿no? Y en este libro que él escribió, todo el espejismo de Dios, prácticamente todo el libro es un sermón acerca de la no existencia de Dios, ¿no? Disertaciones que van por ese camino, ¿no? Y ha vendido varios millones de copias, ¿no? Que yo sepa, la última, quise tener el número actualizado, pero lo que conseguí por internet fue del 2010 y en ese tiempo yo he vendido más de 2 millones de copias. O sea, hasta hoy ya haber vendido, qué sé yo, 6 millones, 7 millones. A mí me da risa porque yo siempre he dicho que desde esos ateos que ellos pueden decir, bueno, yo soy rico y famoso gracias a Dios, porque el libro pues habla de Dios y, y lo ha hecho pues gracias a Dios se ha hecho rico y famoso, ¿no? Entonces, ciertamente sus libros y sus conferencias han influido a muchas personas, a miles de personas, pero por lo que ha escrito. Pero realmente el hombre no ha tenido una vida que dijéramos, pues mira, él ha hecho esto, o ha hecho aquello, o ha ayudado a aquello, o ha ayudado a esto. De hecho, incluso se ha visto envuelto en temas eh, de comentarios racistas, ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que no,
no precisamente por este tema de Dios le cae mal, sino porque el hombre es muy radical cuando dice las cosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ha influenciado a mucha gente por sus escritos, pero no por su vida. Tenemos por otro lado a Jesús, el personaje que todos conocemos, Jesucristo. Jesucristo nunca escribió nada, por lo menos que nosotros sepamos, ¿no? Lo único que yo creo que sé, que me viene a la mente que escribió, es un día que estaba escribiendo ahí en la tierra algo y nadie le dio por leer lo que él escribía, sino que se pusieron a pelear por una cosa y la otra, y ahí Jesús pues también les dio su sermón ahí. Pero no hay ningún libro que nosotros tengamos que, mira, así literal, ¿no? Que le haya escrito, sino que Jesús ha tenido influencia en el mundo por su vida. Ha sido su vida la que ha influido el mundo. De hecho, le guste a los ateos o no, gracias a Jesús está partida la humanidad, las eras de la humanidad en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Muchos están queriendo también quitar eso porque dicen que para los que no son cristianos o no tienen una referencia, no tiene nada que ver, pero les guste o no, pues así está dividida la cronología del tiempo hoy en día, ¿no? Pero Pablo es una de estas personas que no solamente su vida fue ejemplar, gracias a su vida dejó mucha huella, sino que también sus escritos dejaron mucha huella, ¿no? Y un gran porcentaje del Nuevo Testamento, un 70%, por poner un número, fue escrito por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces él fue una persona influyente tanto en su vida como en lo que ha escrito, ¿no? Pablo es un ejemplo de estos que hicieron las dos cosas, ¿no? Pero ¿quién fue Pablo? Probablemente tendremos ideas así aisladas de lo que hemos conocido a lo largo de nuestra vida cristiana, los que más o los que menos, de quién era Pablo, ¿no? Pablo fue un judío. Su nombre judío o hebreo era Shaul, ese era el nombre de Pablo, ¿no? Que equivalente al griego, que era digamos, la cultura que prevalecía en ese tiempo. Recordemos que los griegos fue el imperio que estuvo antes de los romanos y los griegos se empeñaron mucho en que su cultura fuese muy firme, ¿no? Ellos enseñaron el griego, la cultura, la religión, la arquitectura, la pintura, todo estaba lleno de presencia griega, ¿no? Ellos entendieron que así metían no solamente a través de las guerras, ¿no?, sino a través de la cultura. Ellos sembraron la cultura. Además, los griegos eran muy ávidos de conocimiento y ellos siempre bueno, la mayoría de los filósofos y todo eso, pues, vienen de allí, ¿no? Y el nombre griego era Saulos, ¿no? Y en español, pues todos conocemos que era Saulo, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como Saulo, pero también Pablo, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es el nombre? No, los dos nombres no es que sean equivalentes, es que son normalmente los judíos, sobre todo los judíos de la diáspora, los que habían regresado, eran conocidos con dos nombres, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo, Pablo tenía su nombre hebreo, que era Shaul, y un nombre, digamos, más común, que era Pablo, ¿no? Era el griego que encontramos en el Nuevo Testamento como Paulos, lo encontramos en griego allí, ¿no? De hecho, él se identifica como, escrito en griego, sus cartas se las firma como Paulus, ¿no? Que era su nombre. Probablemente se sentía más cómodo con ese nombre y todo el mundo lo conoce como el apóstol Pablo. El apóstol Lucas, ¿no?, que era una persona letrada, él era un médico. Él escribe el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Escribe en Hechos 13:9, hace referencia y dice: entonces Saulo, que también es Pablo, en otras versiones dice, también conocido como Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, y ahí habla a través de otro acontecimiento. Pero lo que quería resaltar era que Pablo y Shaul, o Saulo, son la misma persona, eran conocidos con estos dos nombres, ¿no? Pablo, o Paulus, Shaul, Shaulos, ¿no? Pablo venía de Israel,
de las 12 tribus de Israel, Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿vale? Era originario de la ciudad de Tarso. Tarso es una ciudad que estaba en lo que hoy conocemos como Turquía, ¿no? Está allí en la franja esta de Palestina, que todos conocemos más o menos en el mapa. Estaba más hacia la zona de Europa, ya en la parte de Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía, en la parte sur, ¿no? Aparentemente, no tenemos muchos datos de esto, pero aparentemente la familia de Pablo era una familia muy numerosa y muy influyente. Eran personas que habían estado digamos, en lugares de influencia en el gobierno, en este caso en el gobierno romano, porque era el que había colonizado. Ahí también estaba, en Tarso también estaba colonizado por el Imperio Romano. Entonces, la familia de Pablo también, muchos dicen que era económicamente, estaba en una buena posición, ¿no? De hecho, a Pablo no nace en Tarso, pero su padre, que era un fariseo, que era un judío prácticamente también, lo manda a estudiar a Jerusalén. Él mismo lo dice, desde pequeño a estudiar ahí a Jerusalén. ¿Qué hacían en Jerusalén? En Jerusalén estudiaban todo lo que, la preparación para ser rabí o para ser un maestro de la ley. Entonces, pues allí tenían que aprender a estudiar. No solamente estudiaban la ley y los profetas, sino que algo muy común entre las personas que iban a estudiar a Jerusalén con los grandes sacerdotes y las personas religiosas es que tenían que aprender un oficio también manual para poder subsistir o para poder hacer, porque imagina que se pongan a estudiar la Biblia todo el tiempo, pues si no eran de la tribu de Leví, que tenían que recibían una paga, no iban a poder vivir, entonces tenían que aprender a hacer algo. Y Pablo aprendió el oficio de fabricante de tiendas. Pablo era un fabricante de tiendas, ¿no? Las tiendas estas que se ponían en los desiertos en ese tiempo, era como el equivalente, pues, no sé, un poco el medio arquitecto, ingeniero civil, un poquito, no tanto con piedras y tal, pero con las tiendas, ¿no? Y eso es lo que aprendió a hacer Pablo, ¿no? Pablo había adquirido por nacimiento también la nacionalidad romana. Pablo era un judío, porque era de familia judía, pero había adquirido por nacimiento la nacionalidad romana. Pablo era romano, en sus documentos era romano. Normalmente, para adquirir la nacionalidad romana, lo que se hacía era que o la persona o algún ascendiente la adquiría porque servía al Estado, porque era un recaudador de impuestos durante mucho tiempo, o porque fue a la guerra. En algunos países suele pasar así, si quiere, no sé si en Estados Unidos, no sé si aquí en España pasa así también, que te dan, a un extranjero le dan la nacionalidad cuando se enrola en el ejército y va a alguna misión y tal. Cuando vuelve, pues ya tiene más facilidad para hacer su ciudadanía. También en ese tiempo lo hacían pagando. Si la familia tenía mucho dinero, pues pagaba y adquiría la nacionalidad romana. La nacionalidad romana era importante porque al ser el imperio que estaba en ese momento allí y que había colonizado todo eso, pues tenían unas ciertas ventajas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las leyes, ¿no? Pues era un romano, pues. De hecho, a Pablo lo salvó muchas veces el hecho de ser ciudadano romano. Lo salvó el Señor realmente, pero a través de esa circunstancia, ¿no? De ser romano. Él una vez lo iban a enjuiciar y dijeron, no, yo soy ciudadano romano, apelo a que tengo que ir a hablar con el César y tal, y no pudieron hacer nada porque era ciudadano romano. Pues la ley lo apoyaba en ese aspecto, ¿no? Tarso, de donde era Pablo, era una ciudad muy rica en cultura griega, pero Pablo no se quedó allí estudiando, aunque en ese tiempo estaban corrientes como por ejemplo el estoicismo, estaban muy arraigadas allí y se estudiaban en las universidades, sobre todo allí en Tarso. Los padres, que el padre de Pablo era fariseo, judío fariseo, lo manda a estudiar a Jerusalén para que aprenda, y todos sabemos que él se forma a la sombra de un gran líder religioso llamado Gamaliel, ¿no? Pues allí se queda estudiando Pablo, estudiando la ley, aprendiendo a hacer carpas, aprendiendo a hacer tiendas, porque era la costumbre de los estudiantes que aprendieran una profesión. Entonces Pablo aprendió ese oficio, ¿no? Pablo, como buen judío, aborrecía
a los cristianos, ¿no? Para Pablo, desde el punto de vista de los judíos, los cristianos eran una secta, y no solamente una secta inofensiva, una secta peligrosa, porque era una secta herética, ¿no? Y recordemos que Pablo nunca conoció a Jesús. Pablo no estuvo caminando con Jesús, Pablo no conoció al maestro. Pablo conoció a los apóstoles que estuvieron con Jesús, pero posteriormente, cuando él viaja a Jerusalén más tarde en su ministerio, después de conocer a Jesús, ¿no? Pero perseguía a los que predicaban sus enseñanzas. Y recordemos que la palabra nos enseña cuándo Pablo conoció a Jesús y cómo Pablo o en qué circunstancias conoce a Jesús, ¿no? Él emprendió una cruzada para ir a perseguir a unos cristianos, ¿no? Y dice la palabra que él se dirigía con una comitiva de sus amigos sinvergüenzas también allí a Damasco, ¿no? Él iba a pedir unas cartas para poder perseguir a los cristianos y tal. Y dice la Biblia, lo podemos leer en Hechos 26, del 12 al 18. Esto es el relato de Pablo de su conversión. Y es bonito que lo recordemos. Lo estuvo recordando Alba hace 4 o 5 semanas, que estuvo hablando del apóstol Pablo, pero lo vamos a recordar hoy también. En el libro de los Hechos hay por lo menos 3 partes donde Pablo cuenta su conversión. Está en Hechos 9, otra es, si no me equivoco, Hechos 23, puede ser, o por allí, y en Hechos 26. He querido traer Hechos 26 porque es un poquito la más detallada, da algunos detalles interesantes. Hechos 26, del 12 al 18. Dice, ocupado en esto, iba yo. Está hablando Pablo en primera persona, no está alguien contando la historia, porque Pablo se está defendiendo, está siendo juzgado. Está allí con el rey Agripa, uno de los reyes allí de Israel, y está siendo juzgado. Pues en ese momento estaban, como por decir, en un juicio, ¿no? Estaba el abogado defensor, el otro abogado, y todos le estaban preguntando qué era lo que estaba haciendo, y Pablo se estaba defendiendo, y entre su defensa contó cómo comienza su ministerio, y su ministerio comienza, decía que Pablo iba, ¿no? En esta campaña que estaba contra los judíos, y dice en el versículo 12, contra los cristianos, y dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Estoy leyendo la Reina Valera. Cuando a mediodía, oh rey, le está hablando a Agripa, el rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije, Señor, ¿quién eres? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que le dice Jesús desde la luz, que era mucho más intensa que el sol, dice por el relato que él mismo dio allí y que Pablo cae, ¿no? Con sus amigos. Algunos dicen que se cayó el caballo, pues, pero bueno, aquí no dice ningún caballo, pero sí dice que se cayó a tierra, ¿no? Probablemente si alguno iba en caballo o qué sé yo. Pero sí que cayeron en tierra y el Señor le dice, levántate. Pero Pablo en primer lugar le pregunta, pero ¿quién eres, Señor? ¿Quién es el que está hablando, no? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el capítulo 9 también se relata la conversión de Pablo, pero como lo comentaba antes, en este interrogatorio, en un juicio con el rey Agripa, él vuelve a relatar su conversión, pero con un poquito más de detalle, ¿no?
Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En Hechos 9 dice lo de dura cosa es dar coces contra el aguijón, pero creo que en muchos manuscritos no está esa parte. De hecho, si lees la mayoría de las versiones de la Biblia, no aparece esa frase, pero en el 23 sí que, en el 26, perdón, sí que aparece esa frase. Creo que la Reina Valera es una de las pocas Biblias que pone lo de dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús le dice a Pablo, bueno, antes, cuando la gente iba a trabajar la tierra, le ponían yugos a los animales, ¿no? Para poder hacer el arado o para poder remover la tierra, para trabajar la tierra en general, ¿no? Entonces le ponían un yugo que eran como unas tablas encima allí de los lomos del animal y pues cogían a dos animales más o menos del mismo tamaño, porque si los colocaban de dos tamaños diferentes, pues uno se llevaba al otro, ¿no? Que es lo que la Biblia llama como yugo desigual, ¿no? Lo ponían todos iguales y los ponían a arar la tierra. Y el que iba detrás tenía un palo con la punta bien afilada. A ese se le llamaba el aguijón. Y el labrador pues iba, cuando no se quería mover el animal, lo iba pinchando allí. Llegaba un momento que el animal se molestaba si lo pinchaban mucho y empezaba a dar coces, ¿no? A patadas. Pero ¿qué pasa si das patadas contra el palo afilado? Que te haces más daño tú, o sea, se hace más daño el animal porque y se pinchaba pues más fuerte y se molestaba mucho más, ¿no? Y eso es lo que le dice Jesús a Pablo. Mira, Pablo, es de tontos darle patadas ahí al palo afilado porque te lo vas a clavar más fuerte, ¿no? O sea, fue una manera de decirle, Pablo, lo que tú estás haciendo es haciéndote daño a ti mismo por tu cabezonería, por tu ignorancia, por tu testarudez, ¿no? Y es importante señalar, creo yo, que Pablo no se convierte al evangelio por el miedo, por la luz, porque se cayó, porque escuchó la voz. Es importante destacar que el Espíritu Santo hizo una obra de convicción allí en el corazón de Pablo, ¿no? En Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 16, voy a leer la Nueva Traducción Viviente en este caso. Dice Pablo escribiendo, porque Pablo también le escribe una carta allí a los Gálatas y les dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Él se quedó un tiempo allí, en Damasco y tal, y bueno, todos conocemos la historia, pero lo importante, la Biblia dice que él se puso en oración hasta que Dios tocó el corazón de alguien que vino y oró por él para que pudiera ver, porque él quedó ciego del resplandor de la luz que le aparece camino a Damasco, pero dice la palabra que él estuvo en oración todo ese tiempo allí. Dios le revela a Jesucristo, ¿no? A través de ese momento en que se le aparece, ¿no? Y yo creo que en el episodio de la conversión de Pablo, ¿no? En ese episodio habla como el Señor está siempre detrás de todo lo que hacemos nosotros como iglesia, ¿no? Porque Jesús no le dijo, ¿a quién estaba persiguiendo a Pablo? Pablo mismo lo dice ahí en Gálatas, que él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿no? Pero lo curioso es que Jesús no le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Por qué estás persiguiendo a mis ungidos, a mis chiquititos preciosos que yo salvé? ¿Por qué? No, el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí?
Yo creo que, y aquí quiero abrir un paréntesis, nosotros como iglesia, a mí me parece que siempre hacemos como del ministerio de nuestra iglesia algo un poco más personal de lo que debe ser, ¿no? Siempre nos referimos a nuestras iglesias, a nuestras organizaciones, a nuestras denominaciones, y yo creo que es difícil para nosotros como seres humanos divorciarnos de eso, ¿no? De que nosotros nos identificamos con alguna denominación, con alguna organización. En nuestro caso es un poquito diferente porque somos una iglesita muy pequeña, que no es que tengamos una super organización allí detrás, pero hay gente que tiene organizaciones grandes detrás de sus iglesias, ¿no? Con logos, hoy en día pues es así, con logos, con banderas, los reconocen, o a veces hay un apóstol o una persona súper famosa que es el líder de esa organización, donde incluso se le rinde hasta cierta pleitesía, ¿no? Un poco feo, ¿no? Pero son personas que se identifican o nos identificamos nosotros con alguna organización o denominación y la hacemos como muy personal, como muy nuestra, como muy propia. Y eso es, parece ser que eso es lo que tenemos como bandera y eso es lo que nos da sentido de pertenencia e incluso lo que nos da sentido de identidad, ¿no? Cuando hay alguien que es contrario a la iglesia, cuando hay alguien que nos ataca por ser creyentes, cuando tenemos algún problema, alguna persecución o algo, ¿no? O nos dicen algo, es común pensar, se está metiendo con nuestra iglesia, ¿no? O sea, cuando hablan de otros y dicen, estos no son como estos, son como aquellos, ¿porque hacen esto? ¿Porque no hacen aquello? Es, ay, se están metiendo con mi iglesia, tan bonita que es mi iglesia, ¿no? Que allí oramos y levantamos las manos, ¿no? Pero en la conversión de Pablo tenemos algo muy curioso. Pablo le dice, no te estás metiendo con mi iglesia, te estás metiendo conmigo. Porque yo creo que allí el Señor les estaba diciendo, esta iglesia primitiva, este grupito de personas que tú estás persiguiendo, están con los pies donde tienen que estar. Me están mirando a mí y han creído en un evangelio precioso y no están con estos temas de denominaciones, ni de organizaciones, ni nada. Ellos no tenían eso al principio de las iglesias, ¿no? Y nosotros, ellos sabían que la cabeza era Jesús, que Él era el principio y el final, que Él es todo, ¿no? Me estás persiguiendo a mí. Y igualmente, a veces nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos que ser conscientes, queridos hermanos, que toda nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, no debe reflejar nuestra iglesia, no debe reflejar nuestra forma, nuestra organización, nuestra marca registrada. He puesto yo aquí, debemos reflejar a Cristo. A Cristo. Hay veces que incluso hay organizaciones donde sabemos quiénes son por cómo van vestidos, ¿no? Si, mira, estos llevan la falda larga, o estos llevan el pelo así, o estos no hacen aquello, o estos no se dejan la barba, o estos se ponen tal. Los conocemos cómo van vestidos, ¿no? Y eso es, mira, no, tú no te pones lo que yo me pongo por esto y por esto y por esto. Y ahí vamos nuestra seña de identidad y nuestra vida es nuestra organización y nuestra iglesia. Y el Señor dice, no, tú me estás persiguiendo, es a mí, le dice el apóstol Pablo, ¿no? A veces veo incluso en YouTube y en Internet cómo sale el de una iglesia y pelea con el de la otra y le dice, no, pues que tú te pones aquello, o tú dices esto, o tú levantas la mano, o tú hablas en lengua, o tú no hablas en lengua, y se ponen a pelear por esas cosas y cada quien saca su argumento bíblico, como si estuviesen defendiendo sus organizaciones, ¿no? Y realmente lo que nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que apuntar es a Cristo. Él es el que nos da nuestra identidad. Él es el que nos da nuestra vida. Él es el que lucha por nosotros. Y nosotros no tenemos que luchar ni defenderlo a Él, porque Él se defiende solo. Él es Dios todopoderoso. Él solamente una vez no se defendió, cerró su boca, es porque tenía un propósito mucho más grande y más sublime, que era morir en la cruz por cada uno de nosotros. Una vez que muere en la cruz y una vez que dice, consumado es, ya no me quedo más con la boca cerrada. Dijo,
se levantó de los muertos y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y un día, dice la palabra, todos van a venir y se van a tener que doblar su rodilla delante de él. No es que se va a quedar calladito, no, bueno, si quieres, no, te arrodillas. Ahora yo soy rey, ahora yo soy señor. Muchos supongo que no van a querer, pero yo no sé qué va a pasar allí, pero van a tener que doblar su rodilla delante del Rey de Reyes. Ya no es más la ovejita que fue llevada al matadero, ya eso se cumplió. No tenemos que defenderlo a él. Él se defiende solo. Nosotros tenemos que vivir una vida que apunte a él, que refleje a él. Amén. Eso es lo que tenemos que defender. Es cierto que a veces tenemos que defender la sana doctrina ante personas que tuercen las escrituras para perdición de otras personas, pero eso es otra cosa. Es diferente a defender mi grupo. Como creyentes tenemos que reflejar a Jesús, porque es por él quien estamos aquí. Y Pablo lo entendió. En el versículo 15 de... no sé si es el mismo Gálatas, pero antes que yo naciera. Sí, de Gálatas dice, pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió a mí y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y como creyentes, hermanos, a veces somos verdaderos enemigos de Jesús. Cuando damos mal testimonio, cuando estamos comportándonos como no debiéramos como creyentes. No es que estamos ensuciando la iglesia, no estamos ensuciando el evangelio, la organización, porque los demás todos, nos guste o no, nos ven en el mismo saco, nos meten en el mismo saco. Estamos ensuciando a Jesús, estamos mostrando, dando un mal testimonio de él, no estamos reflejando a Jesús en nuestras vidas, sino que lo estamos ensuciando a él. Ojalá la cosa se quedara allí, pero estamos persiguiendo al mismo Jesús. Estamos dando como coces contra el aguijón, ¿no? Cuando se mete dentro de nuestra iglesia el chisme, la murmuración, la mentira, el desorden en la vida sexual, el desorden en la administración del dinero, no nos perjudicamos solo nosotros mismos. No estamos anunciando con ello, con nuestra vida, el evangelio de Jesús. A mí me gusta porque Pablo recibe la revelación del Hijo, pero inmediatamente él recibe también el propósito. Dice en Gálatas que le reveló a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. No fue para poder defender a mi organización, para formar un culto, para formar la organización de Pablo y la iglesia super paulina. No. Fue para anunciar a los gentiles la buena noticia de Jesús. Y fue lo que hizo Pablo durante toda su vida. Caminó toda su vida en este propósito. Hermano, tu propósito como creyente, mi propósito como creyente y como iglesia debe ser siempre glorificar a Dios. Apuntar siempre a Jesús, que vean a Jesús en nosotros, no nuestra marca, no nuestro grupo, no nuestro líder, no nuestra organización, no mi forma ni mis maneras, a Jesús. Pablo criticaba todo eso. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este y yo soy del otro. No, el crecimiento lo da Dios. Uno siembra, otro habla, otro riega, otro dice, otro ayuda, otro bendice, otro ora por esto y por lo otro. Pero el crecimiento lo da Dios, porque siempre tenemos que apuntar a Él. Hermanos, si toda la iglesia de Cristo, sin importar la denominación y las organizaciones, vivieran como Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Quédate con esta frase, ya no vivo yo. Esto fue seña de identidad de la vida de Pablo. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero nuestra vida, queridos hermanos, si yo me meto en ese paquete porque yo también soy un ser humano, nuestra vida gira en torno de nosotros mismos.
Tristemente es así, tenemos que reconocerlo delante de Dios. Hay días que estamos cansados y no queremos orar, no queremos venir a la iglesia. A mí me pasa, los viernes tenemos oración y cada vez que yo estoy el viernes por la tarde en el trabajo, yo digo, ¿cómo me gustaría llegar a mi casa? Y es el único día que no tengo que ponerme a hacer deberes con mis hijas porque está el sábado y el domingo que podemos repartir los deberes un poquito mejor. Y digo, y llegar a mi casa y no, no quitarme los zapatos y sentarme a la mesa, a ver cuáles son los deberes y venga la división de tres cifras y tal. Es el único día que yo lo puedo hacer y digo, pues pide la oración. Pide la oración, Señor. Y hasta las 8 que es la oración, estoy con esa cosa. Una vez que estoy orando, pues ya es diferente porque ya estoy en la presencia del Señor. Pero que me cuesta igual. ¿Por qué? Porque la vida gira en torno a mí, porque me canso y quiero descansar y se nos olvida como iglesia la pequeña, aunque sea una pequeña cuota de sacrificio que tenemos que nosotros darle al Señor. Una pequeñita cuota de sacrificio, ¿no? Y a veces me acuerdo de eso, ya no vivo yo. No, claro que sigo viviendo yo. Y sigo viviendo yo como el protagonista de mi vida, el protagonista de mi película, y lo que a mí me gusta, y yo me conmigo, y lo que yo quiero hacer, porque sigo viviendo yo. Y me acuerdo de Pablo que dice, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Una pequeñita cuota de sacrificio, hermano, ni siquiera la estamos haciendo, ¿no? Es demasiado en muchas ocasiones, porque sigo viviendo yo, porque seguimos viviendo nosotros, ¿no? Filipenses 3, del 4 al 8. La carta de los Filipenses también la envía el apóstol Pablo y también tenemos una faceta del apóstol Pablo aquí. Y Pablo dice algo súper interesante. Esto ya lo hemos leído en alguna ocasión. Filipenses 3, del 4 al 8. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio y Pablo está hablando acerca de su currículum y dice, aunque yo también tengo en que confiar en la carne. O sea, en mi vida física, en mi carne, en mi ser, en mi cuerpo, yo también tengo en que gloriarme. Porque no es que mi currículum sea cualquier tontería. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, de qué confiar en la carne, pues yo más. ¿No? Si tú crees pues, tú crees que tú tienes algo, pues yo más. Y le decía el apóstol Pablo, y se llenaba la boca, ¿no? Diciéndolo, no se cortaba, diciendo, tú tienes 3 doctorados, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, judío, ¿no? De la tribu de Benjamín, ya lo vimos antes, ¿no? Hebreo de hebreos, padre y el padre de su padre, fariseo, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, él también era fariseo como su padre, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, nadie me quita a mí que yo era el más celoso en cuanto al judaísmo. Que no se levantara una secta loca que yo las perseguía y la erradicaba. Porque lo que el Señor quiere es el judaísmo, ¿no? Y sigue diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, ¿no? ¿Tú me has visto saliendo de algún bar? ¿No? ¿Tú me has visto alguna vez? No. ¿Tú me has visto diciendo una mentira? No. Irreprensible. Que se levante uno de aquí, que se levante y que me diga que yo he hecho algo en contra de la ley alguna vez. O sea, se llenaba la boca el hombre. El hombre decía, yo tengo todo en mi currículum bien bueno. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, pero de lo que me solía jactar, de lo que para mí me representaba una ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, todas las cosas, aunque son buenas desde el punto de vista humano, todas esas cosas, si yo las pongo comparado con lo excelente, con lo grande, con lo maravilloso que es conocer a Jesús, todo eso es basura. Las estimo como pérdida.
por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el original aquí, esta basura es excremento, scúbela en el griego, para ganar a Cristo. Todo lo que le damos valor. Hoy en día, el apóstol Pablo dijo, lo tengo por basura, comparado con lo que significa conocer a Jesús. El final de la vida de Pablo no lo conocemos por las escrituras, no sabemos qué ocurrió con Pablo al final de su vida. Sabemos por las escrituras también que Pablo comienza a un ministerio hacia los gentiles, hace varios viajes misioneros. En los viajes misioneros le pasa de todo, naufraga, le tiran piedras. Una vez le cayeron a piedras y al otro día se fue a predicar. Lo dejaron malherido, que pensaban que estaba muerto. No, vámonos, que este ya está muerto, ¿no? Imagínate, ¿no? Tener la fortaleza física que tenía este hombre. Pues le pasó de todo, pero porque tenía claro su propósito de que Jesús se reveló para anunciar el evangelio a los gentiles y quedó como el apóstol de los gentiles. El final de sus días, vuelvo y repito, no está claro porque en las escrituras no nos dicen qué ocurrió. Por la tradición sabemos o podemos medio saber, porque la tradición es la tradición, es lo que va de boca en boca y lo que este escribió, y el otro le dijo que se le contó su primo que conoció a una amiga que también le dijeron que conocía a Pablo y tal, y más o menos vio lo que pasó y tal. Por la tradición sabemos que Pablo fue encarcelado. Él termina el libro de los Hechos esperando su juicio, ¿no? Dicen los autores de los libros y las personas que estudian la Biblia que es muy probable que de ese juicio él haya sido absuelto y haya salido. Pero después vino la persecución más férrea a los cristianos, después se levantó Nerón incluso, y hubo una persecución más dura, y dice que la tradición, que lo volvieron a coger, que lo sentenciaron y fue decapitado, que le cortaron la cabeza. Eso fue lo que la tradición dice, que ese fue el final de la vida de Pablo. Probablemente algún día sabremos la historia verdadera, ¿no? Pero lo maravilloso es que gracias a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora tenemos muchos libros en el Nuevo Testamento, ¿no? De alto contenido doctrinal e incluso revelaciones nuevas que Dios le dio a Pablo, que no tenemos referencia de ellas en el Antiguo Testamento. Hay cosas nuevas, cosas que Dios le revela a Pablo y que ahora podemos saber, ¿no? Y bueno, si te quedaste un poquito con curiosidad, el próximo domingo vamos a comenzar con Romanos. Quiero invitar que vengas, que vamos a decirle a la gente, por favor, que no se quede en la casa. Y que vamos a venir y vamos a aprender de la epístola. Vamos a leerlo esta semana, que lo tenemos, y así podemos irnos familiarizando con la carta a los romanos y vamos a ver el contenido doctrinal tan grande que tiene esta epístola que escribe el apóstol Pablo. Y bueno, espero que les haya quedado un poquito más hambre de aprender. A mí también. Esta semana me pongo bastante a investigar y eso para tener buen material para resumido de la mejor manera posible, porque es mucho contenido y vamos a empezar con ello. Amén. Y así aprendemos algo de la carta a los romanos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, en especial, Señor, gracias.